Muy bien, ya son las 11 de la mañana en punto acá en El Salvador. Y bueno, son las 6 de la tarde, las 18 horas en Barcelona, en España, en general toda la Unión Europea. Les damos la cordial bienvenida a todos y a todas. Bienvenida, Cristina. Bienvenidos jóvenes estudiantes de arquitectura, bienvenidos colegas arquitectos. Ya estoy viendo por acá a Johnny, a Carlos Manzano, hasta Italia tenemos una conexión y tendremos otra hasta Canadá. Estamos muy complacidos, nos sentimos muy contentos de organizar esta presentación colaborativa, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo. Y bueno, me voy a permitir hacer una breve presentación de la reseña de la participante de este día, de la ponente y la organización a la que ella representa. Bueno, en primer lugar, decirles que la COL es una cooperativa de 14 arquitectos que trabaja en el barrio de Sants, en Barcelona. Trabaja desde la arquitectura para la transformación social, utilizando como herramienta para intervenir de manera crítica en el entorno más próximo. Creen también que la manera de transformar la ciudad es mediante la participación activa de gente, de las personas que habitan y la acción propositiva. Su actividad vinculada a la arquitectura, al urbanismo, a las políticas de vivienda y procesos participativos, desdibujando los límites de cada disciplina para definir una aproximación transversal y participativa. O sea, es una metodología muy incluyente, una metodología de diseño y creación, a partir de un sistema de trabajo horizontal con la motivación y el reto de conseguir una transición hacia la sostenibilidad en un sentido más amplio, político, social, económico y ambiental, sostenibilidad en todos los ámbitos. La obra de la COL ha sido reconocida y exhibida nacional e internacionalmente, incluyendo el Premio de Arquitectura de la Ciudad de Barcelona en 2018 y recientemente ha sido seleccionado el trabajo para la Bienal de Venecia en 2020-21, How Will We Live Together, entre otros. Quiero decirles que en el sitio web de la COL podemos realmente vislumbrar toda la producción que tienen, la producción social del hábitat y todos los reconocimientos que han ganado a nivel internacional. Bueno, y esta mañana está con nosotros Cristina Gamboa. Ella es arquitecta, ella es profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Estudió ella en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en la ETSAB y la Universidad de Stuttgart. Cristina es cofundadora de la COL, donde está especializada en el diseño participativo de vivienda cooperativa. Actualmente ella es tutora del Architectural Association and Field in Architecture and Urban Design, Projective Cities en Londres y es profesora asociada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, la ETSAB, de la UPC, en las áreas de vivienda colectiva y contemporánea. Es muy técnica, muy crítica, es una gran persona, nos conocimos en Barcelona en sus conferencias y luego en la UPC. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la UCA, del DOE. En nombre de todos nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Lisette, por la introducción, por la invitación. Es un placer compartir con todos vosotros nuestro trabajo. La presentación de hoy está como centrada en el proyecto de La Borda. La Borda es la primera experiencia en vivienda colectiva que tuvimos la suerte de llevar a cabo desde la COL. Entonces, en ese sentido, para nosotros es más que un proyecto de arquitectura, ha sido un proceso de aprendizaje y es un proceso de promoción y por eso también el sentido de hacer una conferencia alrededor de un solo proyecto, porque para nosotros es como que va conectando con diferentes esferas de lo que entendemos como la práctica arquitectónica y al mismo tiempo la construcción colectiva del hábitat. Para empezar, nos parecía también importante poner como en contexto las realidades de Barcelona. En ese sentido, estamos en un contexto del español que de alguna manera desde lo que fue la dictadura 40 años, donde se fomentó la propiedad individual, llevamos a una situación actual donde realmente el mercado de la vivienda es un mercado mayoritariamente basado como en ese sentido en la propiedad individual y tenemos un porcentaje de vivienda pública muy bajo. Entonces, esto ha posibilitado un crecimiento de la especulación y un crecimiento de los precios de acceso a la vivienda. Entonces,
Para nosotros, en el momento que como arquitectos entendemos que tenemos la capacidad de incidir y generar alternativas frente a un marco de un gran impacto para las personas, es decir, que al final genera una exclusión a la ciudad, genera la no capacidad de poder construir como personas adultas la vida alrededor de los entornos, de los territorios. Entonces, entendemos que hay fórmulas que se trabajan desde las políticas de vivienda que pueden generar alternativas a este marco. Entonces, de alguna manera también esta mirada transversal a la vivienda lo que hace también es entender cómo influyen aspectos de salud comunitaria y de qué manera la inestabilidad residencial genera exclusión de la ciudad y genera problemas sociales asociados como nuestro tema de los desalojos que tienen impactos en salud, sumado a temas de pobreza energética, pero también justo con el crecimiento del precio de la vivienda aumentó también el precio de la energía. Básicamente esto era como para explicar que nos situamos en una Barcelona donde esta mirada atractiva de Barcelona como ciudad global se convierte también en un atractivo para fondos internacionales que ven como en un sector de la vivienda sin control público, es un poco las reglas del juego están establecidas, ¿no?, por este sector privado. Entonces, nosotros, como ha introducido muy bien Lisette, trabajamos o somos un colectivo de arquitectos que se formaliza como cooperativa y llega en el 2009 en el barrio de Sants. Y lo importante y interesante es entender de qué manera el barrio de Sants nos hace como de una segunda escuela. Venimos de una formación académica compleja y, como yo diría como canónica, ¿no?, en la Escuela de Barcelona, que también ha sido referente europeo a nivel de la educación, pero con una desconexión con las realidades sociales y las realidades del territorio. Y una escuela que aún cuando terminamos los estudios en 2009-2010 aún no ha hecho frente a la respuesta de cómo los arquitectos nos posicionamos frente a una crisis económica en la que estamos inmersos en Europa y en España, en Barcelona, desde 2008-2009. Entonces, Sants es un barrio obrero, es un barrio popular con una fuerte tradición cooperativa. Y en ese momento donde el estado del bienestar derivado como del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de 2007 hasta 2014 prácticamente, donde diferentes entidades y proyectos de investigación y proyectos autónomos políticos intentan de alguna manera redefinir el modelo cooperativo que era el barrio del siglo XIX asociado como a las fábricas y entender de qué manera desde estructuras autónomas, autoorganizadas e impulsadas desde la base, desde las personas, pueden dar respuesta, pero es una respuesta colectiva a las necesidades individuales. Y en el marco de este ideario de un barrio cooperativo se establecen infraestructuras comunitarias para dar respuesta a temas económicos, a temas de colectivización de fondos de ahorro, a proyectos de trabajo, de producción económica, proyectos culturales y de alguna manera como técnicos involucrados en este pensamiento de cómo las cooperativas pueden dar respuesta a las necesidades, empezamos a pensar cómo podemos plantear cooperativas de vivienda para dar respuesta a las necesidades que están de alguna manera atravesando al barrio. También en ese sentido es evidente que un barrio popular o un barrio obrero frente a una crisis económica sin duda tiene perfiles más vulnerables, ¿no? Entonces, nosotros que nos sentimos y estamos afianzados y enraizados en el barrio, empezamos de alguna manera a formar parte de grupos de pensamiento y de organización para impulsar la vivienda cooperativa. Y es justamente por esta fuerza y este pasado que tiene el barrio político y organizado de generar un continuo ciclo de protesta, pero de apuesta o de propuesta. Es un ciclo de visibilizar los conflictos que tiene el barrio, hacer también visualizar al ayuntamiento las necesidades en relación a la vivienda
y a los equipamientos sociales que el barrio necesitaba, pero al mismo tiempo con una visión propositiva. Entonces, es en Can Batlló, que es un antiguo recinto industrial en el barrio de Sants, donde desde 2011 los vecinos han ido transformando y adecuando diferentes naves que estaban sin uso y eran de propiedad pública para dar respuesta a necesidades. Y se establece una biblioteca, cuando no había biblioteca, se establece que sería esta primera nave. Se establece un espacio de encuentro, un bar, unos talleres, diferentes espacios económicos, y es en el marco de este proyecto paradigmático de transformación de la ciudad a partir de la participación directa de las personas, donde nosotros como arquitectos nos vemos involucrados porque fue un caso de estudio en la universidad, formamos parte del tejido y del barrio y empezamos a pensar cómo estos valores pueden transformarse en una respuesta a la vivienda. Y sin duda, cuando empezamos a plantear si un modelo que aquí no existía, ¿no?, como son las cooperativas de vivienda, entendidas como una solución no especulativa, empezamos a ver diferentes referentes internacionales. Vemos desde casos como de éxito y establecidos desde hace más de 100 años, como son el modelo Andel de cooperativas en Dinamarca, y también otros modelos, por ejemplo, en América Latina, como es el caso de Uruguay, con las cooperativas con la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua, donde básicamente en esos dos modelos, como en muchos otros, lo que se caracteriza principalmente es porque es un modelo no especulativo, sin ánimo de lucro, donde la propiedad es colectiva y la cooperativa es la propietaria del edificio y de las viviendas, y las personas que son socias de la cooperativa tienen un derecho de uso de una vivienda. Entonces, es una fórmula que no es la propiedad individual, no eres propietario de la vivienda, tampoco es un alquiler que tiene una estabilidad muy corta, sino que se sitúa en un punto intermedio en el que tienes la estabilidad a largo plazo, tienes la capacidad de tomar decisiones como miembro de la cooperativa, pero a través de este mecanismo de la cesión de uso, del derecho de uso, lo que queda blindada es la capacidad de especular. Y es uno de los principales motivos por los cuales vemos en este modelo una capacidad de hacer un cambio en el sector de la vivienda en Barcelona. Como la vivienda es totalmente en manos del sector privado y el sector público solo tenía en Barcelona tiene como un 1,5 o un 2%, no hay mecanismos de bloqueo. Entonces, si el inversor privado o se quiere especular y subir el precio, se puede hacer de manera ilimitada, ¿no?, hasta que realmente volvemos a entrar en una crisis. Y es por esto el motivo y el valor de estos modelos y lo que aprendemos, esas experiencias internacionales, para traerlas a Barcelona. Y básicamente el hecho de que no hay beneficio, no hay lucro y no hay especulación. Básicamente lo que es el coste de la vivienda es puramente el coste de la promoción y la construcción. Lo que conseguimos son cuotas mensuales muy asequibles, prácticamente a mitad del mercado. Y de aquí, de alguna manera, es por eso que también nosotros vemos que el rol del arquitecto también tiene sentido en la imaginación de las herramientas que están más vinculadas a las políticas de vivienda, y que lo que fue interesante para nosotros fue entender esta relación entre el diseño y la componente física, cómo diseñamos estas infraestructuras y qué relación tienen con el modelo propiamente. Y aquí vemos una asamblea de las personas que impulsaron este proyecto de vivienda cooperativa de La Borda, que es un proyecto que nace en el sí de Can Batlló, de este espacio organizado de transformación del antiguo recinto industrial para acoger diferentes usos para el vecindario. Y realmente el proyecto de La Borda crece en este entorno de Can Batlló, que es un espacio que el ayuntamiento ha legitimado y ha cedido 50 años a la asociación de vecinos, porque se ha dado cuenta de que la sociedad, que los vecinos, que la comunidad tienen la capacidad para gestionar el patrimonio público, y este espacio ha sido una muestra de ello. Y debido a esta legitimidad de entender que somos capaces de identificar las necesidades y dar respuestas, el ayuntamiento ve como el grupo de vecinos que impulsa La Borda puede
de alguna manera desarrollar un nuevo modelo de vivienda pública. Y es en 2012 cuando se hace unas primeras conversaciones con el ayuntamiento y el ayuntamiento pone a disposición de este grupo de vecinos un solar de titularidad pública a partir de un mecanismo llamado derecho de superficie, que básicamente quiere decir que el ayuntamiento no pierde la capacidad titularidad del suelo, pero cede su derecho de uso en superficie a la cooperativa a cambio de un canon anual muy bajo. Son alrededor de unos 4.000 euros al año. Entonces, esto quiere decir que a partir de este momento, el proyecto de La Borda, que nace como de manera autónoma, se convierte en un prototipo de vivienda pública, porque todas las personas que vivan en La Borda deben cumplir los criterios de vivienda de protección oficial al estar ubicado este edificio en un solar público. Y es aquí donde de alguna manera se unen los principios fundacionales de la cooperativa de La Borda con una forma nueva de promover vivienda pública. Entonces, leo muy rápidamente. Se trata de un proyecto que provee de un acceso asequible, estable y decente a la vivienda, que evita usos especulativos de esta, que desarrolla un nuevo modelo de producción, gestión y propiedad de la vivienda, de reproducir nuevas formas de convivencia, relación social y autoorganización comunitaria, promover relaciones igualitarias entre personas de diferentes edades, géneros y orígenes, convertirse en una alternativa al modelo tradicional de vivienda pública y construir en el entorno de Can Batlló un barrio de escala humana y autoorganizado, basado en el compromiso social y promoviendo la economía social y solidaria. Y por último, que también ha sido muy importante, es el valor de la sostenibilidad, cómo podemos aprovechar al máximo los recursos existentes y construir de manera ambientalmente sostenible. Porque también algo muy importante es entender que es una propuesta política, que también lo que pone de manifiesto es de qué manera vivimos, especialmente en el ámbito urbano, cada vez más aislados, más individualizados, y de qué manera los lazos de apoyo mutuo y de solidaridad se están rompiendo. Y por último, también como destacar este punto de entender que es un modelo de promoción, de gestión y de propiedad, pero la gestión es clave, porque cuando estamos haciendo conversaciones con la Agencia de Vivienda de Barcelona, la gestión de la vivienda social es uno de los grandes conflictos que de alguna manera limita también la definición arquitectónica, y el hecho de poder romper este límite entre quien construye y quien gestiona y poder tomar decisiones de alguna manera con las personas que formarán parte ha sido esencial para nosotros. De una manera muy rápida comentar, ¿no?, cómo este proceso de desarrollo, que empecé, como digo, en 2012. Los vecinos entran en Can Batlló en 2011. Al cabo de un año de empezar de alguna manera a funcionar como asamblea, como proyecto colectivo, a poder abrir la biblioteca, abrir un espacio cultural, un espacio de encuentro, empieza como a aflorar esta necesidad de resolver la vivienda. Pasamos 2 años en los que es una aproximación, en entender los diferentes modelos internacionales, entender el marco legal existente en Barcelona y en España, establecer conversaciones con el ayuntamiento, con entidades de crédito cooperativo, también ver las personas si realmente están interesadas a formar parte del proyecto a nivel de barrio. Y en 2014, cuando de alguna manera se ve que es sólido y que hay una intención política, que hay un apoyo económico, que hay unas personas que necesitan y están dispuestas y ilusionadas en tirar hacia adelante, que empezamos lo que sería el proceso de promoción propiamente dicho. Este proceso son 3 años en los cuales el proceso de arquitectura va en paralelo. Y por eso es interesante ver esta parte superior en la que vemos este desarrollo de lo que sería la parte de arquitectura en paralelo a decisiones económicas y financieras y legales del proyecto, y en paralelo también a un esquema de organización que se va haciendo más complejo a medida que se va avanzando en el proceso de promoción, y nos adentramos también en la obra que es a principios de 2017. Y de alguna manera, ahora mismo, desde finales de 2019,
lo que estamos es básicamente en un estadio de convivencia, que faltaría en este diagrama. Y lo interesante también es entender cómo la infraestructura construida, cómo el edificio está también evolucionando y acabándose, completándose y adaptándose a la vida de manera continuada, ¿no? Así como también su organización se ha transformado y también la relación con la arquitectura, con diferentes manuales, formaciones, monitorizaciones y seguimiento, está continuando. Y lo que hace referencia a la arquitectura, nosotros como la COL, como técnicos, formamos parte de un seguido de entidades técnicas que ayudaron a desarrollar el proyecto. Entonces, básicamente tenemos una asamblea general, que es la asamblea que toma las decisiones de la cooperativa donde están todos los socios, y una serie de comisiones de arquitectura, de economía, de jurídico, de comunicación y modelo de convivencia. Y es estas comisiones formadas por 5 usuarios, 5 futuros habitantes que hacen como de nexo. Entonces, nosotros como la COL nos situamos vinculados a la Comisión de Arquitectura y vinculados a la Asamblea General. Y es con la Comisión de Arquitectura como nexo que vamos de alguna manera explicando el seguimiento del proyecto de arquitectura y de alguna manera compartiendo qué decisiones deben ser tomadas por la Asamblea General en talleres participativos. Y esto nos permite tener también como el feedback, el sentir de la Asamblea y poder preparar también mejor todo lo que es la participación. Aquí también como comentar, ¿no?, que durante este proceso, durante estos años, lo que trabajamos es desde entender las necesidades del grupo, imaginar los programas colectivos, definir las estrategias, los objetivos ambientales, la materialidad, los presupuestos y, por último, también involucrar al usuario en algunas partes de lo que sería la construcción. Entonces, de alguna manera, la participación es paralela a cada una de las fases del proyecto. Y entrando un poco en la arquitectura. Y básicamente nos gustaba esta frase, la tuvimos siempre muy presente, de John Turner, de que realmente la vivienda no es tanto lo que es físicamente, sino es lo que hace en la vida del habitante. Y cuando tomas el control en la producción del hábitat, el impacto es enorme para las personas. Es una transformación en aprendizaje que también es lo que ayuda a conformar la comunidad y asegurar el éxito de la convivencia futura. Y lo que comentaba, ¿no?, esta relación entre el modelo y la arquitectura. Destacamos cinco cualidades de este modelo que he introducido anteriormente: la autopromoción, la propiedad colectiva, la vida comunitaria, la sostenibilidad y la parte económica, ¿no?, la asequibilidad. Y de qué manera las estrategias o ideas fuerza del proyecto se articulan alrededor de ellas. La autopromoción son personas que impulsan el proyecto, que te toman las decisiones y por lo tanto, y que es algo anómalo, forman parte del proyecto desde el inicio y podemos conocer sus necesidades y hacerlas participar. La propiedad colectiva. No estamos construyendo 28 viviendas, estamos construyendo una casa con 28 unidades, pero que será una infraestructura que las usuarias pueden cambiar en el tiempo. Entonces, es necesario diseñarla colectivamente y abierta al cambio y a la evolución de la comunidad y sus necesidades. La vivienda comunitaria, la vida comunitaria, es como un valor del proyecto. ¿Cómo podemos repensar nuevas fórmulas de convivencia? ¿Cómo podemos vivir diferente en la ciudad y apoyarnos mutuamente en las esferas más privativas de nuestra vida doméstica? ¿A partir de qué espacios podemos colectivizar? La sostenibilidad ambiental. Y está basada en el hecho de entender que, por un lado, un promotor privado, un promotor de vivienda, generalmente quiere reducir el coste de la construcción, pero cuando las personas que van a ir a vivir están formando parte de esta promoción, estas decisiones, lo que quieren es reducir el coste a lo largo de la vida. Entonces, este punto viene precisamente por este punto, ¿no? Es la voluntad de reducir el coste de la energía en el tiempo y también demostrar que es un nuevo modelo y que tiene unos valores que pueden ser, que sientan precedente. Y que también cómo podemos reducir el impacto energético de la construcción, ¿no?, el impacto ambiental de la obra de arquitectura. Y por último, qué estrategias podemos llevar a cabo para bajar el coste, minimizar la inversión inicial y que sea el más asequible posible para las personas usuarias.
Y aquí empezamos con las entrevistas a cada uno de los usuarios que nos permitieron definir sus necesidades, ¿no? Empezamos a entender las estructuras familiares, dónde vivían, cómo se movían, si utilizaban la calefacción, etcétera, etcétera. Y eso fue importante porque nos hizo visualizar la diferencia de modelos de vivir, que es un reflejo de la sociedad. También entender la importancia de conseguir la asequibilidad. Estamos en un contexto como Barcelona, con el coste de la vivienda. Teníamos más del 50% sobrehipotecados, no pagando más de lo que se debería por la vivienda, con problemas de pobreza energética debido a este coste. Y, por ejemplo, con temas como la movilidad, ¿no? Que con estas estructuras de barrio y esta dinámica de barrio no utilizaban el coche. Entonces, son como informaciones muy, muy importantes para definir el programa de la vivienda. Y la otra parte es como el modelo de vivienda y de modelo de convivencia. ¿Qué entendemos por la vivienda? Como un espacio de protección donde desarrollamos todas las actividades reproductivas de cuidado del cuerpo, cuidado de la familia, de descanso, y qué manera el modelo de convivencia de la comunidad interacciona con estas necesidades básicas. Y empezamos a plantear cuáles de ellas puedan colectivizarse, ¿no? Entendemos que hay una economía doméstica con un crédito compartido, puede haber un modelo de movilidad compartido, sin duda unas instalaciones compartidas, pero lo interesante también es ver de qué manera, con temas de salud y cuidados, atender las crianzas, el envejecimiento. Vivimos en una sociedad muy envejecida, que es uno de los retos sociales. ¿Cómo vamos a dar respuesta? ¿Cómo vamos a ayudarnos mutuamente para hacernos frente de un porcentaje de población creciente que está envejeciendo? Entonces, básicamente la respuesta es con espacios comunitarios, ¿no? ¿De qué manera? Que esas partes que colectivizamos de la vivienda, que nosotros decimos que es más o menos unos 10 metros cuadrados por vivienda. Tenemos 28 unidades, conseguimos unos 280 metros cuadrados de espacios comunitarios. Y la diferencia entre los espacios comunes y comunitarios es básicamente todo edificio tiene sus escaleras, sus circulaciones, sus pasarelas o pasillos, y lo que es singular es las cocinas comunitarias, los espacios de interacción, y se trata de esos espacios, ¿no? Y lo importante también es entender de que si queremos que sea asequible no podemos hacer menos. Lo que debemos hacer es reducirla un poco la unidad porque estamos quitando cosas de ella. Y en ese sentido, este colectivizar también va vinculado a diferentes niveles de interacción. Esas habitaciones individuales dentro de la vivienda, esas partes como el comedor que colectivizamos con la familia o con los compañeros de piso, y empezamos a generar espacios para grupos de afinidad, como un espacio para niños, que es especialmente para familias con niños, un espacio comedor compartido para la comunidad, incluso que esos espacios pueden ser abiertos al barrio. Y estos proyectos cooperativos ya no solo tienen un nivel de impacto para las personas que viven, sino que lo interesante es ver cómo el barrio se puede aprovechar de ellos. Y él aborda básicamente lo que tuvimos fue una cocina-comedor, un espacio polivalente de reunión, una lavandería, un espacio de invitados para acoger a esas personas que venían de visita como familiares lejanos, etc. Espacio de cuidados para el cuerpo. Y espacios exteriores complementarios como aparcamientos de bicicletas, las pasarelas, los terrados y espacios terrazas y almacenes. Y fue muy significativo porque conseguimos no construir parking, esto sirvió para conseguir un cambio en el planeamiento. Y aquí también la necesidad de ver cómo tenemos normativas a veces obsoletas, que son procesos muy lentos, y cuando los proyectos tienen como la energía y la capacidad de generar estas dinámicas de innovación, no debemos tener miedo de pedir cambios normativos que se demuestran especialmente a nivel de impacto ambiental, ¿no? Y básicamente, consiguiendo un edificio ambientalmente muy sostenible, nos quedamos exentos de la obligatoriedad de construir un parking debajo de tierra para el vehículo, y también porque estamos muy, muy bien conectados en Barcelona. Esta idea de colectivizar los espacios también supone una reducción de superficies y una reducción de coste ambiental también, ¿no? Es decir, el colectivizar infraestructuras como una lavandería supone un estalvio energético. Entonces, la labor también lo que quiere ser una respuesta a esta emergencia del cambio climático que cada vez está más presente en zonas urbanas.
Lo siguiente fue definir colectivamente los objetivos ambientales, cómo podemos reducir en energía, el consumo de agua, el impacto de materiales y en los residuos. Y colectivamente, como cooperativa, ver en función de los presupuestos hasta dónde podíamos llegar en cada uno de estos ejes. Y especialmente el énfasis lo tuvimos entre energía, conseguir el edificio más pasivo posible para reducir el consumo energético, y los materiales, cómo influir en un cambio en el sector de la construcción y innovar y tomar riesgos en ese sentido. Y la estrategia es muy sencilla. Tenemos un solar que está entre dos edificios, con una fachada muy buena, orientación solar, que es la ideal en nuestra geografía, y una fachada norte, ¿no? Entonces el objetivo fue intensificar al máximo, tener 24 de las 28 viviendas en la fachada sur, todas con captación directa del sol, y generar un espacio interior que sirviera para la comunidad, pero sirviera también para fomentar la ventilación cruzada y la captación de energía en invierno. Y por este motivo lo cerramos, ¿no? Entonces tuvimos un volumen más compacto, con un atrio central, que es un colector de energía solar común. Y la ubicación del programa también es significativa, ¿no? Este de transitar de lo público, de la calle, a los espacios comunitarios en planta baja hasta llegar a las viviendas, y cómo también estas plantas bajas que tienen menos captación solar, menos prestaciones, menos confort, son también las que tienen esos espacios comunitarios que tienen unos parámetros de confort menores que las viviendas. Entonces tenemos una lavandería que no tiene que estar a los 22 grados de la vivienda, entonces está la fachada norte, un espacio común que se va a utilizar más puntualmente, y de alguna manera se juntan estrategias organizativas de programa con estrategias ambientales, con la conformación del edificio, ¿no? Y aquí esta idea en su comportamiento en invierno y en verano. En invierno, toda esta entrada de la energía solar en todas las 6 plantas, con esta intensificación de muchísima profundidad y mucha superficie, y este espacio cerrado en su parte superior con este invernadero que capta la energía del sol, y a partir de la estratificación y el movimiento del aire permite de alguna manera compartir esta energía y tener unas fachadas interiores con una temperatura, que están expuestas a una temperatura menor. Y finalmente tenemos aquí 4 unidades de vivienda en la parte superior que tienen la luz sur a través de este atrio y que están muy bien aisladas, ya que esta energía es presente a través de este atrio, ¿no? Y como decía, en las plantas inferiores, todas estas zonas comunitarias en transición con la calle, con comedores, con espacios de trabajo, espacios polivalentes, que también dan vida y seguridad y se abren hacia este entorno para hacerlo más amable, más agradable. Y en verano, todo el contrario, ¿no? Cerramos la infraestructura, cerramos la infraestructura, me refiero a las persianas, las protecciones solares, y abrimos. También en el atrio tenemos protección solar, y abrimos para generar efecto chimenea, para fomentar esta ventilación cruzada y generar más confort en invierno. También la vegetación interior, que cada vez está creciendo, para dar humedad y para purificar este aire. Y, es decir, un poco los pasos, ¿no? Definimos el programa, definimos objetivos ambientales, y lo siguiente es ver cómo distribuimos esta superficie de vivienda. Y el objetivo es cómo generar esta infraestructura abierta, este soporte que le llamábamos. Y básicamente lo hacemos a partir de conformar unas piezas mínimas de 40 metros cuadrados con habitaciones anexas que a partir de su combinación pueden generar múltiples tipologías. Y esto permite también que con el tiempo pueda llegar a cambiarse, puede llegar a reducirse, ampliarse, a tener una vivienda discontinua con espacios de trabajo en otra planta, que de alguna manera, cuando hemos pasado el confinamiento con la pandemia, se hace como más necesario que nunca. Imagina que tienes una habitación que puede llegar a ser un estudio, que puede estar fuera de la vivienda, o una habitación para los padres que vuelven a casa. Bueno, como una vivienda que puede de alguna manera dar respuesta a múltiples necesidades a lo largo de la vida de las personas en cada unidad, pero también de la comunidad. Y esto se hace a través también de cómo esta infraestructura se va definiendo colectivamente a partir de la toma de algunas decisiones, como la posición de la cocina, pero sobre todo con espacios que son no jerarquizados, piezas de
17 metros cuadrados, que permite que pueda subdividirse, que puedan pasar cosas y que esto va a ser que el usuario va a ser el que de alguna manera pueda apropiarse, pueda de alguna manera definir estas viviendas. Como comentaba, en todo momento hemos utilizado diferentes herramientas de participación para tomar estas ideas sobre la vivienda, hacer entender cómo funcionan sus posibilidades, que puedan conocer también cada uno de ellos, dónde viven, qué necesitan, qué espacios, qué tamaños, qué espacios tienen y cómo esto lo llevamos hacia la borda. Y a partir de todos esos talleres y espacios de conversaciones se permite empoderar al usuario para que pueda participar con conocimiento de causa y finalmente como ver dónde encaja sus necesidades en la infraestructura, ¿no? Quién va a vivir en cada lugar y cómo conseguimos compaginar tipologías grandes, pequeñas, compartidas, etcétera, etcétera, ¿no? Para hasta llegar a esta radiografía de todo de combinaciones como un puzzle de diferentes tipologías, diferentes usuarios que van como habitando todas estas plantas. Y de alguna manera vinculado esta distribución esta red de habitaciones, de espacios desjerarquizados que se van como agrupando para generar diferentes tipologías, va muy vinculado a cómo lo construimos, ¿no? Y aquí fue donde el diseño de la arquitectura también nos facilitó la toma de decisiones de ¿y si construimos en madera? Queríamos reducir el impacto ambiental, era un grupo como muy alineado y el objetivo fue decir, queremos sentar un precedente, queremos enseñar que es una arquitectura más sostenible en todos sus sentidos y mucho más sensible e introducir un sistema que no es tradicional, no era conocido en España, que es el sistema de madera contralaminada. Son muros y forjados de madera maciza de 12 centímetros que viene del norte de España, ¿no? Es también un impulso a una nueva industria tecnológica de la construcción, más extendida en Europa, pero menos en nuestro territorio, y que básicamente en 6 semanas pudimos conseguir levantar las 6 plantas sin errores, sin residuos, con un control absoluto del diseño y de la puesta en obra, y básicamente una infraestructura que ya quedó definida, ¿no? Y a partir de aquí fueron pues, diferentes revestimientos para conseguir los aislamientos acústicos y proteger a nivel de fuego a las paredes, conseguir inercia en el suelo con unas capas de compresión, pero básicamente fue una serie de revestimientos a una infraestructura ya totalmente definida por esa estructura de madera contralaminada. Y ya para terminar, os quería enseñar como diferentes imágenes de este proceso de construcción y de habitar. Y como decía, para reducir el impacto económico se desarrollaron diferentes estrategias, ¿no? Una de ellas fue una estructura como desnuda, esta infraestructura mínima en las viviendas que se va haciendo perfectible y ampliando con el tiempo. Y otra estrategia fue autoconstrucción. Teníamos 2 carpinteros en la cooperativa, estábamos los técnicos que podíamos dinamizar y desarrollamos algunas actividades en autoconstrucción y a partir, por ejemplo, de algunos de los residuos de la madera, como estos triángulos de las esquinas, de los balcones, conseguimos generar todo lo que fue el suelo del forjado sanitario, ¿no? Y un proceso también de alguna manera capacitar a las personas para que sientan que pueden con el tiempo hacer mantenimiento e influir y construir, terminar la infraestructura y por otro lado reducir el coste. Y aquí esta fachada con las protecciones solares que se ha ido como llenando de vida con las plantas y los muebles. Esta planta baja, también como abierta al barrio, finalmente tenemos una cooperativa de consumo como espacio económico en la planta baja a la zona de calle y un pasaje público que conecta con el parque de Can Batlló. Y aquí se empieza como a ver, ¿no?, estas partes colectivas de la fachada norte, ese espacio polivalente. Y cuando entramos dentro, este atrio, este espacio central, que es el espacio de la comunidad, tenemos el aparcamiento de bicicletas en la planta baja, el comedor aquí a la derecha, y este vacío, que es el gran espacio polivalente, que es espacio de juego, espacio de asambleas, espacio de encuentro. Y aquí al fondo está la lavandería aún por terminar, pero que son estas fases que se van como haciendo con el tiempo, ¿no? Y veréis que las fotos a veces hay algunas, esto está sin pintar, aquí vemos los almacenes sin terminar, pero son fases
que poco a poco iremos de alguna manera haciéndonos nuestro, ¿no? Aquí esta transición de lo público, de la calle, está este atrio. Aquí empezamos a ver espacio polivalente en esta planta primera y planta segunda. Aquí tenemos también las habitaciones de invitados y las plantas superiores ya donde la vivienda como cierra este patio hasta llegar a la cubrición superior, ¿no? Que nos permite tener espacios exteriores, estas terrazas, y espacios interiores, como jardines de invierno. Y de alguna manera también esta vida que sale de los pisos y se apropia de estas pasarelas que también generan interacción y han permitido durante el confinamiento también poder saludarse con los vecinos con seguridad, pero no sentirse aislados y solos, ¿no? Aquí vemos este invernadero con sus protecciones solares para verano y sus protecciones también en fachada para ventilar y para abrirse de manera monitorizada a partir de diferentes sensores. Estos espacios colectivos exteriores, tanto para atender la ropa, para disfrutar. Y por último, esta cocina-comedor también está en transformación y en construcción, pero ya que permite estos encuentros colectivos. Y lo mismo con las viviendas, ¿no? Una infraestructura que se va colmatando con el tiempo. Aquí vemos estos revestimientos que os decía de pladur, cartón yeso en paredes, hormigón, una capa de hormigón en el suelo y toda la madera vista de la estructura y cómo van los usuarios definiendo cómo van a habitar, cómo van a cerrar y cómo van a terminar de cada uno a su manera estas infraestructuras habitacionales, ¿no? Y ya solo... sin alargarme mucho más, que veo que ahora son y 40, solo quiero poner en relieve cómo estas infraestructuras y estas decisiones tomadas de unas protecciones solares que se tienen que subir y levantar, unas viviendas que funcionan en verano ventilando y abriendo ventanas, en invierno con una calefacción que casi no hace falta utilizarla si cierras y ventilas como con cuidado. Es importante el usuario, ¿no? Entonces entender cómo las personas que viven tienen que entender los diferentes mecanismos de la arquitectura y es nuestro rol también transmitir en diferentes manuales y sesiones este conocimiento para realmente entender cómo, y también el hecho de hacer visibles las instalaciones hace más fácil esa toma de conciencia y ese mantenimiento posterior de ellas, ¿no? Esta infraestructura pasiva con un usuario activo y también usamos la información, ¿no? La monitorización nos permite recolectar la información de diferentes sensores que tenemos para ir viendo cómo se comporta el nivel de humedad, de CO2, de energía en las viviendas y ya podemos empezar, como después del primer año, ver, ¿no? Cómo vamos reduciendo estos consumos en relación a proyectos, incluso, esto es la borda y esos son los proyectos nearly zero, de consumo casi cero de las normativas, entonces estamos muy por debajo de los consumos. Y solo decir cómo realmente la comunidad y la información ha permitido implementar protocolos y ir mejorando las rutinas colectivas y cotidianas para reducir los impactos ambientales y cómo este proyecto ha servido también como infraestructura para apoyo mutuo y para llevar una pandemia de una forma segura pero mucho más llevadera, con incluso como espacios de cuidado de los niños entre los padres, etcétera, etcétera, ¿no? En Barcelona y en España hemos tenido un confinamiento muy severo, 3 meses de aislamiento absoluto y realmente estos espacios colectivos han sido de alguna manera esenciales. Y ya solo decir que la borda fue pionero, pero Barcelona introdujo las cooperativas en el plan de vivienda, que están en extensión. Tenemos ya más proyectos en Barcelona y más proyectos en Cataluña y que por lo tanto básicamente entendemos que hay retos, pero son oportunidades, ¿no? Y invitar constantemente a todos y nosotros a seguir pensando cómo podemos de alguna manera también replicar y aumentar un parque de vivienda pues, más sostenible, no especulativo, más humano y básicamente basado en la cura, en el cuidado de la vida. Y nada, solo hasta aquí. Muchísimas gracias, Cristina.
Bueno, abrimos, entonces damos paso al espacio de interacción con la ponente. Bueno, muchas gracias Cristina por la presentación, muy interesante. Muchas gracias Lisette también por el espacio que nos permites para poder intervenir. Igual yo tenía solo una pregunta para Cristina, que creo que se alinea bastante bien con la presentación que hizo, y tal vez un par de ideas antes como para enmarcar un poco mi pregunta. La primera es que hace un año legalizamos en El Salvador con un grupo de amigos una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, y actualmente me encuentro desarrollando un proyecto de doctorado precisamente enfocado en procesos de innovación social vinculados al hábitat, ¿no? Entonces sí que me encuentro muy interesado en entender un poco la adopción de este tipo de iniciativas en distintos contextos, incluido el contexto de Barcelona. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarte, Cristina, desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que han sido esos factores claves que le han permitido a la Borda adaptarse, ¿no? En toda su, digamos, línea de vida, ¿no? Esos factores que le han permitido ser sostenibles en el tiempo. Y tal vez enfocarme más en esos factores sociales dentro de la organización misma, ¿no? Y lo dejo acá. Bueno, muchas gracias por el espacio y encantado de conocerte, Cristina. Igualmente. Yo creo que es una pregunta pertinente porque a veces cuando no lo comento creo que está bien, ¿no? Creo que la Borda, como proyecto que en ese sentido sí que fue más pionero en Barcelona, nace en un barrio que está, lo que serían las estructuras colectivas son existentes, ¿no? Es decir, yo creo que las personas que forman parte de la Borda tienen una mirada política y un rol muy activo también a nivel de su día a día y forman parte en su gran mayoría de proyectos, de movimientos sociales, de cooperativas de trabajo, de colectivos y estructuras. Entonces, sí que es verdad que en la Borda ha sido muy fácil conseguir objetivos que han sido retos, y que ha generado momentos evidentemente como difíciles, con contradicciones, como diría. Es decir, sin duda hay proyectos que cuando empiezan de cero necesitan también un apoyo incluso a nivel como social, de aprender a generar infraestructura como dinámicas colectivas, tomar decisiones, también dinamización, resolución de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sin duda la Borda partió de una base en la que lo que era el grupo humano estaba muy concienciado. Tenía como muy claro que era un proyecto como para abrir camino. Y yo creo que esto sí que de alguna manera se refleja en cada una de las fases y también en la valentía que tiene en algunos momentos de pedir por cambios normativos, de apostar por la madera. Ahora mismo también de abrir la Borda cuando hay desahucios. Es decir, de alguna manera se entiende que está para diseminar como la iniciativa y para generar precedentes y para influir en sus diferentes como ámbitos comunitarios. Y sin duda, el hecho de que fueran todas personas con experiencia colectiva lo hace más fácil, ¿no? Que yo creo que ahora mismo yo creo que también ha hecho visible que es posible hacerlo y cada vez hay más personas de todas las edades, gente mayor que quiere colectivizar los cuidados de la vejez o gente joven que si no es posible vivir en Barcelona, que se dan cuenta. Entonces, el aumento de la demanda hace que haya una diversidad social más grande de personas interesadas en estos proyectos, pero sin duda para empezar y para tomar el liderazgo fue necesario, yo creo, un equipo, una cooperativa, un grupo humano muy potente, que yo creo que a veces hay gente que dice, no, es difícil hacer lo que habéis hecho yo creo, sin personas que llevan muchísimo tiempo implementando e impulsando proyectos a muchos niveles, no hubiera sido posible. No sé si doy respuesta a tu pregunta, pero y en ese sentido también el movimiento cooperativo actual se ha dado también cuenta de que necesita ser más inclusivo, que justamente el tiempo que requieres para impulsar un proyecto, los recursos económicos, la capacidad también incluso a nivel a veces técnico, ha hecho que quizá los proyectos cooperativos no están reflejando la diversidad social, incluso de orígenes de Barcelona. Estamos trabajando también para
hacer accesible, ¿no? Y se ha generado una cooperativa de la que participan la comunidad de personas que son africanas, bueno, una comunidad que también está impulsando proyectos como también de derechos y de trabajo, etcétera, etcétera. También hay un proyecto que es feminista y LGTBI. Y de alguna manera creo que lo que es la componente social se está diversificando y complejizando y reflejando las necesidades sociales, pero bueno, yo creo que de alguna manera aún somos perfiles de clase media y la mayoría con estudios y con un capital humano elevado en estos proyectos. Y con unos valores políticos muy, muy definidos que han conseguido impulsar también esta innovación social, ¿no? Muchas gracias, Cristina. De nada. Muy bien. Johnny Marroquín, si te presentas, por favor, que ha levantado la mano. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Lisette. En primer lugar, agradecer la invitación a esta ponencia. Gracias a Cristina por la claridad y en la que ha mostrado un proceso que me imagino que lleva mucho tiempo, pues, y tratar de sintetizar siempre es difícil, pero creo que mostraste algunos elementos muy interesantes. En el caso de El Salvador, el tema de la vivienda cooperativa es relativamente nuevo, digamos, abordado desde la perspectiva pública. De hecho, fue en el 2015 cuando se aprueba la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, que se incorpora como una nueva modalidad a implementar para solventar, digamos, de alguna forma, la problemática de la vivienda. Y hoy, por cierto, se está desarrollando un proyecto muy interesante, que me imagino que Tony puede hablar más sobre eso, en el Centro Histórico de San Salvador, bajo esta modalidad. Me llamó mucho la atención y la pregunta que tengo yo es cómo técnica y operativamente incorporan la modalidad de viviendas cooperativas dentro del plan de desarrollo o plan de ordenamiento de la ciudad. Si podría darnos algunas ideas y algún material para poder revisarlo. Gracias. Sin duda. Bueno, en ese sentido, comentábamos al principio, cuando Lisette ha hecho la introducción, nosotros somos una cooperativa de 14 socios con diferentes como disciplinas y uno de nuestros compañeros básicamente sí que trabajó temas de planeamiento urbano y políticas de vivienda como especialidad. Y justo en el momento que tenemos el cambio político y entra Ada Colau y Barcelona en Comú, que es un gobierno progresista, se establece como prioridad la vivienda y se empieza a trabajar en un nuevo plan de vivienda y se pide a entidades de la economía social y cooperativas como la COL que forman parte de la comisión técnica que coordina también el plan, ¿no? Intentar como dar de alguna manera un reflejo de lo que está pasando también en el equipo redactor de este plan de vivienda. Y básicamente, formando parte del equipo redactor, se hace un análisis de lo que es el contexto de la vivienda, que introduce también variables que hasta ahora no habían estado, como los efectos del turismo y de la gentrificación en Barcelona, y lo que se visualiza es la necesidad de introducir el máximo de herramientas posibles para poder generar vivienda asequible. Entonces, este plan, que se puede descargar en la web, es el plan 2016-2025 por el derecho a la vivienda, reconoce como diferentes ejes estratégicos y uno de ellos fue incrementar el parque asequible y se visualizó también la necesidad de hacerlo con más agentes de los que estaban interviniendo hasta el momento, ¿no? Que básicamente eran o fundaciones o propiamente el sector público. Y se introduce el modelo cooperativo, y sería como la economía social y las cooperativas son un agente más que puede incrementar el parque de vivienda, así como el modelo de housing associations, como también desarrolladores como en el norte de Europa. Y esto se creó, está como en proceso aún, de hecho, un gran operador metropolitano que junta capital privado para promover vivienda asequible con un beneficio muy limitado. Pero básicamente, de alguna manera, tuvimos la suerte de participar en la redacción del plan, visualizar los diferentes ejes y aquí como visualizar que hay un agente más que son las cooperativas. Y vinculado al plan, lo que se hizo fue, y también porque era un momento de una crisis tan grande que no había recursos económicos, entonces lo que podías hacer era realmente permitir a la gente colaborar y generar como marcos de colaboración público-cooperativos, ¿no? Y entonces, una vez establecido el marco, digamos, como legal, el plan de la vivienda, se generaron como dos herramientas. Una mesa de coordinación, que es un espacio del ayuntamiento
con todas las entidades, tanto las de financiación como equipos técnicos, como grupos de personas interesadas, para coordinarse y entender mejor las necesidades. Y se hizo y se han hecho desde entonces 2 concursos para desarrollar nuevos proyectos. La Borda fue como un convenio directo, porque como entidad sin ánimo de lucro puedes desarrollar vivienda pública y no había nadie más interesado en ese momento en esos solares y fue como un prototipo. Pero como ahora mismo hay más gente interesada, lo que se está haciendo es, y era algo que quedaba recogido en el plan, concursos en los que no es un concurso de arquitectura, es un concurso de promoción. Entonces, básicamente, ha habido 2 concursos, uno de 7 solares y otro de 3 solares, en los que el ayuntamiento ha hecho una convocatoria a cooperativas para desarrollar esos suelos. Y lo que se hace es, se hacen unos criterios que incluyen desde el modelo de comunidad, la relación con el territorio, los equipos técnicos que van a apoyar la cooperativa a nivel de arquitectura, legal, económico, y se escoge como el proyecto. En el primer concurso fue una sola vuelta y ahora actualmente son en 2 vueltas. Básicamente, en una primera vuelta se valoró la parte más de con la comunidad para tener un proyecto fuerte y en la segunda vuelta se valoró la arquitectura y la economía. Pero yo creo que básicamente de alguna manera se alinearon el hecho de tener un gobierno progresista que entró en el gobierno, que puso el centro la vivienda. Y tuvimos también la suerte de ser invitados a participar del plan de vivienda y intentar como ampliar las herramientas políticas para incrementar el parque de vivienda asequible. Y básicamente al final las cooperativas, el impacto económico para el ayuntamiento es poco porque la financiación es externa, es decir, el crédito es a bancos cooperativos. Entonces, básicamente, y no se pierde tampoco el suelo porque es ese mecanismo de la cesión de uso, ¿no? Entonces, básicamente el ayuntamiento no pierde suelo, no puede destinar recursos a otro tipo de situaciones más de emergencia y se está generando pues, vivienda, ¿no? Yo creo que pronto estaremos en 200 unidades de vivienda en este motivo y ahora están empezando otro tercer concurso, ¿no? Que a raíz de la pandemia se han dado cuenta de que necesitan incrementar aún más rápido y se va a hacer un tercer concurso para cooperativas para gestionar desarrollos incluso más grandes. No sé si he dado respuesta. Excelente. Sí, súper bien, gracias. Tony Sandoval. Bueno, agradecerles el tiempo que se han tomado para compartir las ideas. Tal vez mencionar que en este momento el Ministerio de Vivienda de El Salvador está con un proyecto de que es la cooperación italiana, ¿verdad? Ya se hizo toda la legislación y ya estamos en etapa de construir 8 edificios de 4 niveles para cooperativas de personas con bajos ingresos y en el centro de San Salvador, ¿verdad? Ya ahí estamos matando como varios pájaros al mismo tiempo. Uno, queremos que el centro histórico de San Salvador se vuelva a llenar de viviendas, como era en su origen, que se ha ido perdiendo, obviamente, a lo largo del tiempo. Recuperar patrimonio, porque hay muchas de las habitaciones que hay ahí tienen valor patrimonial, cultural. Y ayudar a las cooperativas, ¿verdad? Que ha sido el modelo. La vivienda en altura también, porque ya no queremos construir, tenemos que conservar la edificación antigua en su fachada, digamos, pero en la parte de atrás ya hacer complejos habitacionales de 4 niveles. O sea, es un poco complejo porque no solo es el cooperativismo, sino van otros componentes del centro histórico, con la especificidad que el centro histórico pide, y es nuestra primera experiencia como gobierno, ¿verdad? Han habido experiencias anteriores a través de ONGs en El Salvador, pero como gobierno nuestra primera experiencia, hay mucha expectativa de los resultados, se ha capacitado mucho a las personas, nosotros mismos los funcionarios de gobierno nos hemos capacitado, o sea, actualmente estamos recibiendo, nosotros mismos nos estamos capacitando en el tema de cooperativismo, pero gracias, gusto de conocerles.
Realmente celebro enormemente que también está viendo esta apuesta y este apoyo y estas cooperativas. En ese sentido, ahí nosotros estamos también trabajando en diferentes como núcleos más del interior de Cataluña, donde hay este despoblamiento y también están creciendo proyectos justamente con esta idea de recuperar los centros y proyectos de rehabilitación. Y al final es como una fórmula que tiene que adaptarse, ¿no?, a cada contexto. Y justo aquí también en Barcelona el Ayuntamiento desarrolló 2 proyectos, el de la borda en suelo obra nueva construcción, y una pequeñita de 5 viviendas en un edificio existente del centro, en paralelo, ¿no?, también como para enseñar que la rehabilitación podía ser posible. Desconocía las experiencias en El Salvador y estoy como muy, muy contenta de saber que también estamos como construyendo en paralelo, ¿no?, este nuevo modelo. Muy interesante, muy contenta. Encantada de conoceros, tanto Tony, John y Carlos. Gracias a todos por participar. Si alguien quiere levantar la mano, pues puede perfectamente hacerlo. Carlitos Ortega, ¿quieres Sí, estaba dejando la oportunidad para los jóvenes, pero bueno, soy arquitecto orgullosamente UCA, les acompaño desde Montreal. Trabajo para la alcaldía de Montreal. Cristina, todo como Barcelona, Montreal también es una ciudad cosmopolita. Tiene también problemas de gentrificación y como accesibilidad a viviendas de bajo coste, a vivienda social. La pregunta que tendría yo para ti son preguntas más que todo un poco técnicas. Acá en la provincia de Quebec, todo lo que es el reglamento de construcción es bastante difícil de hacer una autoconstrucción. No sé en Cataluña cómo es que se pueda hacer eso. Digamos, te doy un ejemplo, alguna intervención de algún fontanero que tenga que hacer trabajos en la vivienda. Por acá no se puede hacer porque entras en problemas con el seguro de la vivienda. No sé cómo se desarrolla allá en Barcelona. De hecho, nosotros, bueno, también se juntaron 2 motivos. Por un lado, es lo mismo, es decir, nosotros lo que hicimos fue como socios de la cooperativa tener como un contrato, un seguro específico para este tipo de dinamizaciones de talleres, o si había cualquier tipo de accidente. Sí que es cierto que también aquí es bastante difícil por un lado, a nivel de lo que serían los reglamentos de la obra. Entonces nunca se mezclaron obra de profesionales con obra de autoconstrucción. Fueron siempre como talleres en fin de semana, muy como fuera del espacio y bien como sectorizados. Y también en ese sentido, ¿no?, como que lo que son instalaciones principales de fontanería, todo lo que serían cuestiones como infraestructurales, están totalmente vinculadas al seguro. Yo creo que esa es como esta segunda capa de actuaciones, como de pintado, de cerramientos y cuestiones que son como de un segundo nivel. Y vinculados a también como unos seguros específicos de la cooperativa para que si alguien pudiera hacerse daño, estuvieran como solventados. Pero sin duda aquí también es lo mismo. Realmente las exigencias en el sector de la construcción son muy grandes y es muy difícil vincular a personas no profesionales en una obra profesional. Entonces fue siempre muy breve como limitar qué es lo que puede quedar en cada una de las fases. Y también por el ritmo, ¿no?, por los tiempos, porque al final todas las socias están trabajando de manera habitual, entonces básicamente son un sábado por la mañana que puntualmente puedes hacer algunas tareas concretas. Hemos podido tener de alguna manera pues como más ahorros y poder ir pagando como progresivamente nuevas atenciones, pero es absolutamente creo que muy parecido al contexto como legal y está como muy limitado, ¿no? Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Lisette, por la conferencia. Bien, muchísimas gracias. Siempre queda la invitación a los jóvenes, pero vamos a ir ya cerrando, ¿verdad? Generando una gran conclusión. 5 años de gestión, 2 de construcción, pero 6 semanas para la estructura, un monitoreo en sus primeros, digamos, 2 años de vida útil y ha sido puesto a prueba en la pandemia, quizás una prueba más grande en la que un proyecto de vivienda puede ser puesto. Y de todo ha salido
con mucho éxito, bien evaluado, ¿no? O sea, energéticamente, desde el modelo de convivencia, los mecanismos de acceso, la voluntad de planificarse y organizarse de la comunidad, como lo he dicho, es muy importante. Hay un componente político, socioeconómico importante en este tipo de proyectos. Son complejos. Una hora es difícil, pero estamos muy complacidos y muy contentos de que hayas aceptado compartir con nosotros tu experiencia y que ya después de tantos años pues la hayan capitalizado, ¿no? O sea, da para hacer un libro y mucho más. Ves que es un modelo que comenzó en los países nórdicos, probablemente que el Uruguay en América Latina nos lleva a la delantera, pero que El Salvador no es nuevo tampoco, ya tiene muchos años de haber pequeñas acupunturas en la ciudad, y a mí también me alegra muchísimo que el Ministerio de Vivienda pues, esté desarrollando este proyecto que también ha llevado su tiempo. Y los aprendizajes desde la tecnología, de ver desde lo más rígido hasta lo menos rígido, el hormigón, la noble madera y las estructuras livianas metálicas, una buena combinación. Claro, en una latitud donde necesitan capturar el sol para los inviernos que tienen, ¿no? O sea, porque también está el mensaje que va para los muchachos. Aquí el sur lo tapamos, nos escondemos del sur, nos abrimos al norte, y eso quiero que también compartirlo contigo, ¿no? Que esos contrastes nos vienen bien desde el punto de vista arquitectónico y técnico. Pues en lo que yo estaba dando la conclusión, nadie de los chicos se ha manifestado, pero sí nos acompañan. Te agradezco mucho, les agradezco a todos por su presencia. En nombre del Departamento de Organización del Espacio, vamos, además de la clase, damos por cerrada la actividad del ciclo audiovisual. Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.